Hola, soy Arturo Guerrero Zazueta y quiero continuar una reflexión que hice en un video previo sobre cómo sí pudimos haber reformado al Poder Judicial de la Federación. Ya hablé de la justicia en general, de reformas puntuales a la justicia, de mecanismos de designación de órganos cupulares, pero ahora me quiero centrar en 10 aspectos clave sobre lo que sí debimos haber hecho sobre el Poder Judicial de la Federación, ya de manera muy concreta. Sé que estos temas a veces son muy áridos, acompáñenme hasta el final y verán una actuación por parte de una ardilla mucho más convincente que la que hemos visto de quienes nos han mentido diciendo que todo esto es para democratizar la justicia y que para allá vamos. Entonces, les prometo algo para aligerar todo el final. Entonces, primer tema, falta de legitimidad del Poder Judicial. Esto es cierto. O sea, sí hay un problema, sí hay una crisis, no del tamaño que nos están queriendo hacer creer todo esto, pero sí pudimos mejorar y podemos hacerlo. ¿Cómo? Generando mayores espacios, por ejemplo, de intermediación, es decir, de interacción con la ciudadanía. Por ejemplo, tener audiencias públicas en temas muy técnicos, en temas sumamente especializados, en temas que tengan un gran impacto social, convocar a las partes, celebrar audiencias, permitir que personas rindan testimonio. Esto tendría que ser clave. Otro es regular alegatos orales. Esto de que las abogadas y abogados puedan acudir y reunirse con uno de los magistrados en un órgano colegiado y sin presencia de las contrapartes es un escándalo. Esto tendría que eliminarse ya. No como una etapa procesal distinta, sencillamente si van, que esté todo el mundo presente, partes, autoridades, etcétera, que quede un registro y que eso quede en el expediente electrónico. Esto sí mejoraría la abogacía, esto sí transparentaría y le daría certeza a las partes de que su abogado o abogado no le está mintiendo, que si la jueza o juez pidió o no pidió, si dijo o no dijo, etcétera. Y mientras tanto, si tiene un asunto, prohibición absoluta de reunirse en foros académicos o en lo que sea. Tú ves a una abogada de las partes, te retiras en ese momento. En esa misma línea, mejorar mecanismos de rendición de cuentas, adoptar modelos de justicia procedimental, es decir, cómo generar mayor confianza en las personas y un reconocimiento proactivo de sistemas normativos indígenas. Esto tendría que ser el punto de partida. Ahora, segundo aspecto, vamos eliminando formalismos excesivos. Ahí va un tema histórico que a lo mejor muchas personas no ubican. El juicio de amparo nace como un mecanismo sumamente flexible y sencillo para proteger derechos humanos. El tema es que esto cada vez le empieza a preocupar más a las autoridades. Y entonces el Congreso empieza a ponerle reglas de improcedencia, el principio de estricto derecho, cuestiones de sobreseimiento, etcétera, 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 en protección de las autoridades. Podríamos simplificar el juicio de amparo sin lugar a dudas. Podríamos reducir prevenciones, cuestiones de tramitación mucho más sencilla en las incompetencias, simplificar la gestión del despacho judicial, eliminar reenvíos, esto de que te resuelven y te dicen, ah, sí, va de vuelta, te repongo el procedimiento. Las personas pagan con vida. Y este sí es un tema donde también hay criterio, no solo, esto no solamente del Congreso, esto también es un tema de criterio de quienes imparten justicia. Tendríamos que tener mucha mayor sensibilidad en ese tema. Eh, Replantear en general a la luz de otros mecanismos comparados como la tutela colombiana. Tercer tema, el diseño de nuestros tribunales. Tenemos tribunales diseñados como hace 70 años en el caso de los tribunales colegiados, en el caso de los juzgados de distrito tienen más de 150 años con este diseño. ¿Por qué? ¿Por qué siguen existiendo como existen? Nos hace falta jurisdicciones especializadas como la ambiental, jurisdicción especializada en temas de movilidad humana. Tendría que dársele la facultad al Congreso de crear al Consejo, perdón, de crear este tipo de jurisdicciones, pero replantear el funcionamiento de los tribunales, por ejemplo, en cuestiones de cumplimiento y ejecución que son una carga administrativa fundamental. Esto colapsa a los juzgados. Nadie está contento con esto, ni quienes tienen que velar por la ejecución, ni las partes que saben que esto es muy lento. Si concentráramos todo, podríamos ver si hay muchísimos amparos contra una misma autoridad, generar espacios de diálogo, reducir la tensión y concentrarlo todo ahí. Esto podría agilizar significativamente. Otro tema es el personal de actuaría ya no tendría que estar en cada juzgado, así como le hace Amazon, DHL, etcétera, centrales de notificación y entonces las partes, las personas se reparten las zonas y no repiten, simplifican, agilizan y le quitan otra carga administrativa. Esto permitiría utilizar de mejor manera los recursos y de hecho se está piloteando ya desde el Consejo de la Judicatura en centros de reclusión. Y ha funcionado de maravilla este tema. Así se está haciendo en materia laboral, así se estaba empezando a hacer con unidades de notificación. El tema es que el diseño de política pública requiere tiempo, hay que implementar, hay que evaluar cómo va funcionando. Esto tendría que ser una cuestión fundamental.
incorporar inteligencia artificial en la gestión del despacho judicial. En general, estos son algunos temas de diseño. Luego, cuarto tema, dificultad de acceso de las personas a los tribunales. Pensemos en juzgados itinerantes, pensemos en salas remotas. En lugar de crear un juzgado en un lugar muy recóndito donde a lo mejor hay pocos asuntos, poner una sala remota y personal de notificación, reduciendo costos. Temas de asesoría jurídica los abordé en otro video, entonces ahí lo dejo. Quinto tema, tensiones con la justicia local y con otros poderes. Hay que fortalecer la justicia constitucional local. Y esto también es responsabilidad de la Suprema Corte, que en su momento se cargó varios de los mecanismos de justicia constitucional local por vanagloriar el amparo. Problema. Con otros poderes, pensemos en inconstitucionalidades diferidas o constitucionalidades condicionadas. Pensemos en un espacio de diálogo, decirle a el Congreso, oye, a ver, espérame, esto hoy es inconstitucional, pero vamos a diferirlo para que tú mismo lo arregles. O esto podría ser constitucional si hicieras A, B o C. Generar diálogo, evitar tensión y cuando sean asuntos de política pública, tener mayor deferencia, que es lo que se ha ido construyendo, pero nos ha faltado generar doctrina en ese tema. Sexto aspecto, operatividad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo de la separación de presidencias sí me parece un acierto, separar la presidencia de la Corte y el Consejo, lo que es administración del Poder Judicial al Consejo. También es un acierto darle lo que tenía la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. En ese sentido me parece que va muy bien. Ahora, nos faltó, tendríamos que asegurarle presupuesto fijo al Poder Judicial para que cada año no tengan que estarlo negociando y que se vuelva un tema de presión política. Tendríamos que mejorar también la transparencia, etcétera. Séptimo aspecto, siguiendo con la operatividad en temas disciplinarios, el tribunal disciplinario que se está pensando es un escándalo. Ahora, lo que tenemos no anda mal también, pero muchos de diseño legislativo. Tenemos a consejeras y consejeros que están en la comisión de disciplina y que votan en segunda instancia en el pleno. Eliminemos esa comisión de disciplina. Sí creemos un tribunal de disciplina, pero dentro del Consejo. Pensemos que lo integra una persona del Sistema Nacional Anticorrupción, que viene del Ejecutivo, la Contraloría del Poder Judicial y una persona por elección popular o elección del propio Poder Judicial. Y ahí sí el recurso ante el Pleno del Consejo con personas distintas. Armonicemos el procedimiento con estándares internacionales. Simplifiquemos hoy el diseño legal, no por el Poder Judicial, sino que así lo había decidido el Congreso, es que hay un procedimiento para la Corte, otro para el Tribunal Electoral, otro para el resto del Poder Judicial. Y en el Poder Judicial, por ejemplo, tienes un procedimiento dependiendo si eres personal administrativo o eres jurisdiccional. Y siendo jurisdiccional, dependiendo si eres actuaria, actuario, secretaria, etcétera, o si eres jueza o juez. ¿Por qué este procedimiento diferenciado no tiene ningún sentido por el diseño legal? Octavo aspecto, fortalecer la carrera judicial. Este es un aspecto que no le gusta a muchas personas, incluso al interior del Poder Judicial de la Federación, que les gusta elegir. La reforma 2021 pedía que se eligiera del 10% superior de la lista. ¿Por qué tendrían que elegir? Si los mecanismos de formación sirven, perfecto, ahí está. Oye, hay que darle la parte teórica y la parte práctica. Sí, si algo no funciona y el perfil de las personas que salen de todo esto no te gusta, hay que pensar de nuevo en el mecanismo. Pero la persona que queda es la que tendría que ocupar la plaza y esto nos ayudaría en temas de paridad para colocar a personas con discapacidad, a personas de comunidad LGBTQ+, a personas indígenas y afromexicanas y darle mayor representatividad a la institución. Y tendríamos que tener servicio de carrera también en áreas administrativas. Esto tendría que ser fundamental. Noveno aspecto, transparencia activa y reducir opacidad en el Consejo. Tendremos que publicar orden del día, tendremos que publicar agenda de las consejeras y consejeros y generar menor espacio de opacidad, publicar tableros, establecer audiencias en temas como cambios de adscripción, una audiencia previa donde las partes se puedan defender. Hay que reducir la opacidad. Y finalmente, controles efectivos a la actuación del personal, mecanismos de evaluación ciudadana, cambios de adscripción, ascensos, etcétera, sí productividad, pero también inclusive con parámetros de confianza ciudadana con este enfoque de justicia procedimental. En fin, hay muchas cosas que se podrían hacer, hay muchos temas sustantivos, pero les voy a dejar un video de una ardilla que actúa mucho mejor de lo que lo hace el Congreso. Aquí lo podemos ver. Como verán, la ardilla es bastante más convincente que quien nos están diciendo que todo esto aparentemente es para democratizar la justicia y no para establecer controles políticos. Había diagnósticos claros, sabemos lo que estaba, había diagnósticos sobre justicia feminista de organizaciones como X, sobre la designación de organizaciones como México Evalúa, todo este tema de justicia procedimental en el informe Reimaginar la justicia de la relatora de independencia judicial, en fin, soluciones ha habido muchísimas. Los diagnósticos ahí estaban, solamente se eligió ignorarlos todos. Esto es una pena.